Buenas tardes. Nosotros pertenecemos a la Universidad Técnica de Ambato representando la carrera de Educación Básica. A continuación les vamos a presentar un trabajo que trata sobre el trabajo infantil. Les vamos a presentar a mis compañeros Edison Alba, Stalin Carrillo, Mayra Porras, Karina Salas y quien les habla, Stephanie Rivera. Objetivo: demostrar cómo la desigualdad ha ido afectando a nuestro país, enfocándonos principalmente en el trabajo infantil, que ha ido aumentando en nuestra sociedad. El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y adolescentes protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 15 años y se implementará políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. En esta sección se presenta una caracterización de la situación del trabajo infantil en el Ecuador, empezando por la descripción del marco institucional y las competencias en el sector público para abordar la problemática. El análisis de las cifras se centra en la población entre 5 y 15 años. Se excluyeron los datos correspondientes a adolescentes de 16 y 17 años, pues están en edad permitida de ingreso al empleo, y su inserción laboral se analiza en el estudio sobre empleo. El Ecuador ha realizado importantes esfuerzos por erradicar el trabajo infantil, lo que se refleja en la disminución de brechas, especialmente en su magnitud en el sector rural y entre la población indígena, así como entre los niños que solamente trabajan y no estudian. El Ministerio de Relaciones Laborales impulsó la conformación de la Mesa Productiva para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil como un espacio de diálogo y coordinación interinstitucional para apoyar la construcción de políticas públicas con los gremios productivos del país. En términos políticos públicos, la eliminación del trabajo infantil está incorporada en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, incluyendo la erradicación de la mendicidad infantil y en el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en el que se prioriza la reducción del porcentaje de niños que trabajan y no estudian. Los indicadores seleccionados para el análisis son magnitud del trabajo infantil, género, etnia, edad, área geográfica, rama de actividad y educación. En su conjunto, esa información permite tener una idea clara de la situación del trabajo infantil en el país, analizar las principales tendencias y continuidades, así como los cambios producidos en el periodo intercensal y aportar a la identificación de brechas y líneas de políticas públicas para superarlas. En el año 2010 trabajan en Ecuador 116.443 niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años. Esto significa que la magnitud del trabajo infantil disminuyó en el periodo intercensal desde el año 2001 con un 6.6% al año 2010 al 3.5%. Esta disminución del trabajo infantil tiene su correlato en un aumento del acceso a la educación, que se traduce en incremento de matrículas y una disminución de niños y niñas en edad escolar que se encuentran fuera del sistema educativo. El trabajo infantil en el Ecuador sigue siendo mayor en el sector rural que en el urbano y mucho mayor a nivel nacional. Una brecha significativa entre 2001 y 2010 demuestra una mayor reducción del 10.5% en el 2001 al 5.5% en el 2010. Aquí tenemos la gráfica de barras donde nos establece una brecha significativa de la disminución tanto en 2001 al 2010. Al ser el trabajo infantil fundamentalmente rural, este incrementa a medida que los niños crecen. La gran mayoría de niños y niñas y adolescentes que trabajan se ubican en grupos de 12 a 15 años y el acceso al sistema educativo suele considerarse estratégicamente para prevenir y erradicar el trabajo infantil, y este es el caso de nuestro país, con el descenso de niños excluidos de la educación. Las provincias que mayor incidencia de trabajo infantil presentan tanto en el 2001 son las provincias de la Amazonía, seguidas por la Sierra, la cual contiene el mayor número de población de niños indígenas. La tasa de desigualdad socioeconómica del Ecuador en cuanto tiene que ver a la proporción de niños y niñas entre 5 y 15 años que trabajan y no estudian del año 2001, podemos destacar que del color verde, el 0.7% de los niños y el 1.8% de las niñas de la provincia de Orellana es la que menos trabajan y no estudian, mientras que del color amarillo es la provincia de Zamora Chinchipe, la cual está entre la mitad, ya que el 5.1% de los niños y el 6.1% de las niñas trabajan y no estudian. Por último, lo de color rojo, que se presenta en mayor parte del país, en especial en la región insular,
y de la Sierra, en donde el 14.7% de niños y el 39.2% de niñas que trabajan y no estudian. Por lo cual, nos podemos dar cuenta que en el año 2001 gran parte de la población conformada por niños y niñas se dedican a trabajar y no a estudiar. Mientras que en proporción de niños y niñas de entre 5 y 15 años que trabajan y no estudian del año 2010, se puede decir que del color verde, que en general está en gran parte del mapa de nuestro país, nos podemos dar cuenta que al paso de los 9 años el trabajo infantil se ha reducido significativamente, ya que solo algunas provincias de color rojo y amarillo siguen persistiendo este problema. En el cuadro 5 se presenta la información sobre trabajo infantil y exclusión educativa por grupos de edad, en el que se puede observar que el porcentaje de niños que se encuentran en esta situación, solo trabajando sin asistir a la escuela, empieza a ser superior al promedio nacional a partir de los 12 años de edad. En términos de edad, se puede observar que en el grupo de adolescentes de entre 14 y 15 años, si bien existe una reducción en números absolutos de aquellos que se encuentran solo trabajando y sin estudiar, la proporción se mantiene inalterada durante el año 2001 con un 26% y en el año 2010 se incrementa del 34 al 43% en el periodo intercensal. Es decir, la tendencia a que se intensifique el trabajo infantil y al mismo tiempo se agudice la exclusión educativa en este grupo no ha sufrido modificaciones en este periodo analizado. El trabajo infantil en el Ecuador es mayor entre los niños varones. Para el 2001, 7 de cada 10 menores que trabajaban eran niños. En el año 2010 la proporción se reduce ligeramente, pues un 6.6 de cada 10 son hombres. Para las niñas, en tanto, dentro del trabajo infantil no se incluye las labores domésticas en el propio hogar, al no ser considerada como una actividad económica. Gráfico 3. Niños y niñas de 15 o menos años de edad que trabajan por sexo en el año 2001 y 2010. Se puede observar que durante el año 2001 hay más niños varones trabajando con un 25.6%, pero durante el periodo del año 2010, esta cifra se ha reducido a más de la mitad con un 12.8%. En cuanto a las niñas, no se observa una cifra tan significativa como el de los niños, pues en el año 2001 las niñas que trabajan equivalen a un 11.1% y durante el año 2010 esto se ha reducido a casi la mitad con un 5%. Pero en el rango de mujeres el quehacer doméstico no cuenta como trabajo infantil. Si se desagrega esta información por sexo, se tiene que la mayor parte de quienes no estudian ni trabajan son mujeres. Cuadro 6. Niños y niñas de 15 o menos años de edad que no estudian por área y edad en el año 2010. En relación con el área de residencia de los niños que se encuentran fuera del sistema escolar, el porcentaje, independientemente de si trabajan o no, es mayor de forma significativa en el sector rural en los niños de 12 años. La cifra llega a un 8.8% y en la zona urbana a un 4.9%. Los niños de 13 años en la zona rural llegan a un 14.3%, mientras que en la zona urbana se reduce a un 6.8%. Por otro lado, los niños de 14 años en la zona rural llegan a un 19.7% y en la zona urbana a un 10.1%. En el caso de los adolescentes de 15 años de edad dentro de la zona rural, llegan a un 25.7%, mientras que en la zona urbana se reduce a un 14.3%. En las razas donde se representa mayor trabajo infantil son en la indígena y en los afrodescendientes. A continuación lo veremos en el gráfico 4, en donde niños y niñas de 15 o menos años de edad que trabajan por etnicidad durante el año 2001 y 2010. Los niños, niñas y adolescentes indígenas en el año 2001 presentaban la mayor incidencia de trabajo infantil, comparándola con los afrodescendientes y el resto de la población del país. En el caso de los afrodescendientes, durante el año 2001 se presentó un 17.4%. A comparación del año 2010, esta cifra se redujo a un 8.8%. Por otro lado, los indígenas que son representados por el color rojo es la cifra más alta en el año 2001 con un 38%, pero en el año 2010 esto se redujo significativamente a un 15.8%. El resto del país, los cuales son mestizos y blancos, se encuentran debajo de la brecha del promedio nacional, en el año 2001 con un 16.7% y en el año 2010 se ha reducido a más de la mitad con un 6.6%. Nuevamente, los datos guardan coherencia con las cifras de educación, pues el grupo étnico indígena aparece como el que más ha incrementado su acceso a la educación y ha reducido la incidencia de rezago severo, como también de trabajo infantil. Se ha observado que ha disminuido en un pequeño porcentaje el trabajo infantil en el Ecuador.
Es por eso que se ha llegado a concluir que uno de los motivos que ha contribuido al trabajo infantil es que algunas familias trabajan en la agricultura y para poder subsistir ponen a trabajar a sus hijos desde más pequeño, y muchos de ellos no asisten a un lugar académico. Otra es que no se puede encontrar a los niños que realizan trabajos domésticos. Además, se dice que los niños que trabajan a partir de los 12 años se encuentran en el limbo, ya que no pertenecen a las políticas de derecho de los niños ni tampoco de los adultos. Otro problema es que el sistema de seguimiento no es el adecuado, ya que solo llevan el control un tiempo corto y la información que se da a conocer a la ciudadanía es generalizada, por lo tanto no ayuda a concientizar a la sociedad. En este momento nos encontramos en el Parque Montalva para realizarle una entrevista al niño Luis. De acuerdo a nuestro trabajo que nos tocó el trabajo infantil, ¿qué edad tienes? 14. ¿En qué lugar desde qué edad empezaste a trabajar de veterinario? De los 13 años. ¿En qué parte de Ambato vives? Llego acá porque está pinche. ¿Y tus padres estudias y trabajas o solo Estudio y trabajo. ¿Y tus padres a qué se dedican? Trabajando así, mira, encargador. ¿Por qué motivo estás trabajando? Yo, Sí. para algunas cosas, ¿Cómo qué? colación. Para la población. ¿Estás satisfecho o qué quisieras llegar a hacer ya después de culminar tus estudios? ¿Qué quisieras llegar a hacer cuando termines de estudiar la escuela? Profesional. Abogado. ¿Abogado? Sí. ¿Cuántos hermanos son en su familia? 2. ¿Solo 2? Sí. Ya, muy bien. En este momento ya terminamos realizándole las preguntas al niño, de la cual vamos a poder sacar algunos resultados. Gracias por ver este video. Nos puede regalar un me gusta, comentar y no te olvides de compartir para que mucha gente se pueda enterar de esta situación en la que muchos niños están atravesando. Gracias.